Continuando con la historia, el archiduque de Ardan, en pos de acabar con los nobles que eran como parásitos para su ducado, él se dirigió a la ciudad de Senern, la cual era dominada por un vizconde llamado Lehmann. Al saber esto, todos los soldados de la ciudad comenzaron a prepararse para la inminente pelea que tendrían más tarde. Por otro lado, los ciudadanos comenzaron a tener esperanza de ser liberados de las condiciones inhumanas a la que estaban siendo sometidos por los nobles corruptos de la ciudad. El vizconde Lehmann estaba reunido con el conde Chaimón y el conde Lugon, quienes estaban previendo las acciones del prota. Sin embargo, aunque el prota había dicho que acudiría a una reunión de nobles del territorio Ardan, jamás especificó cuándo se reuniría. Esto tomó por sorpresa al conde Chaimón, ya que no estaba preparado para enfrentarse al prota directamente. Ahora bien, por parte del archiduque, él entró hasta donde se encontraban los condes, con voz autoritaria les dijo que participaría en la reunión del Consejo de Ancianos. Esto enojó al conde Lugon, pues le aclaró que lo que estaba haciendo era una violación a la ley, ya que en dicha ley solo se marcaba que únicamente los miembros de familias colaterales podían asistir al Consejo de Ancianos, por lo que el prota no podía entrar tan fácilmente. El prota no se fue por las ramas y le dijo que todo estaba perfectamente claro, pues 4 ancianos le habían dado el poder notarial para que él pudiera asistir a dicha reunión. Además, la visita fue permitida por la propia familia real, por lo que no se quebrantaba ninguna ley en sus acciones. Por lo que si tenía algún problema podía irse a quejar con su majestad el rey. Dejando de lado ese tema, el prota fue claro y conciso con el conde Lugon, a quien le pidió que cortara la tasa de impuestos a la mitad y prohibiera la circulación del libro de dragón en su territorio. Se lo decía de manera amable y en buenos términos, ya que de lo contrario, si no acataba las peticiones, habría una guerra total entre el ducado de Ardan y el conde Lugon. El conde Lugon se indignó por tales declaraciones, por lo que de inmediato se encendió y le gritó que tenía que demostrar sus calificaciones, pues no podía permitir que lo ofendieran de esa manera, por lo que de inmediato mandó a llamar a su comandante de caballeros de 7 estrellas, quien no dudó en utilizar su aura de dominio para someter a todos los que estaban reunidos en la sala. Sin embargo, el duque de Ardan no se dejó intimidar por un simple comandante de caballero, por lo que hizo lo propio y con su tremenda aura de dominio demostró quién era el que mandaba en el lugar. El conde Lugon se molestó por eso y le reclamó al prota por utilizar su poder en el lugar. Por su parte, el duque le dejó en claro que esas palabras eran para él, pues al intimidarle hacían que los cargos en su contra aumentaran más, pues ahora ya tenía el cargo de traición. El caballero de 7 estrellas estaba sorprendido de que el prota lo hubiera minimizado con su dominio, pues en tan solo un año había crecido exponencialmente, pues recordemos que nuestro protagonista había estado en coma durante mucho tiempo, por lo que esto llevó a que los diversos vasallos se abalanzaran hacia el poder como hienas. Ahora bien, el conde Lugon, al ver que no podía con el prota, le reclamó al conde Chaimón, quien hasta el momento no había hecho ningún movimiento. Sin embargo, el duque le dijo que el conde Chaimón no haría nada, esto debido a que él ya había aceptado el acuerdo. Esto molestó demasiado al conde Lugon, pues creía que el prota y Chaimón estaban trabajando juntos para sacarlo de la jugada. Mientras el archiduque de Ardan estaba en una plática acalorada con los nobles colaterales, sus caballeros estaban en alerta por si la situación empeoraba. Sin embargo, el vicecomandante de los caballeros del conde Lugon fue a molestar al comandante de los caballeros de la legión del prota, es decir, a los asesinos de dragones. El hombre comenzó a burlarse de ellos e incluso a insultar al propio archiduque, por lo que el comandante no aguantó más y le dijo que dejara de decir tonterías y que mejor se batieran a un duelo. Obviamente, desde el principio el objetivo del tipo era comenzar una pelea y luego valerse de eso para humillarlos. Antes de comenzar la pelea, el hombre declaró que mandaría al comandante de los asesinos de dragón a la cama por 10 años como lo estuvo su señor anteriormente. Esto enojó al asesino de dragón, por lo que de inmediato comenzó la lucha entre ambos. El caballero de Lugon estaba confiado porque conocía todas las técnicas de la raza dragón, por lo que pensaba que sería fácil humillar a su contrincante. Sin embargo, los caballeros de Ardan habían recibido un arduo entrenamiento de la mano del prota, por lo que podían defenderse de las amenazas como tal. Por lo tanto, el caballero comenzó a manejar muy bien al vicecomandante y en cuanto el rival se descuidó le propinó un tremendo puñetazo que lo lanzó a lo lejos. Ahora bien, regresando al salón de reuniones, el conde Chaimón estaba analizando el poder del prota y llegó a la conclusión de que el prota no tenía señas de utilizar la llama negra característica de Ardan, por lo que creyó que definitivamente no estaba calificado para ser el duque de esas tierras. Por su parte, el duque percibió que había una comunicación entre el conde Chaimón y su comandante a través de mensajes de mana, por lo que decidió escuchar. Aunque no escuchó toda la conversación, se dio cuenta de que ellos estaban insinuando que él no tenía la fuerza necesaria para luchar contra ellos, pues todavía no llegaba a 7 estrellas. Sin embargo, el prota decidió ignorarlos por el momento, después de todo acabaría con ellos en su momento. El prota, por otra parte, siguió instigando al conde Lugon para que obedeciera sus órdenes. El conde, ya sin salida, le pidió una semana para pensar la situación. Sin embargo, el prota no lo escuchó y en su caso le refutó que ya tuvo 10 años de explotar a la gente, por lo que debía tomar una decisión sí o sí, o atenerse a las consecuencias.
El conde Lugon maldecía al prota por no darle la oportunidad de preparar nada, además tampoco le convenía irse a una guerra contra él, pues, aunque la ganaran no podían matar al prota, pues recordemos que el duque tenía protección real e inmunidad dado que su familia en el pasado había contribuido como verdaderos héroes. Por lo tanto, al conde no le quedó de otra que apretar los dientes y aceptar las órdenes. El duque ordenó que la aplicación comenzara desde ese momento y con eso se daba por finalizada su intervención en esa reunión, por lo que pasó a retirarse y lo mismo hizo el conde Chaimón. El conde Lugon estaba que se lo llevaba a San Pedro pues consideraba que el prota era demasiado arrogante para su gusto, por lo que de inmediato ordenó a sus caballeros prepararse para regresar a casa y organizarse para la guerra, pues no dejaría las cosas como estaban. Ahora bien, al salir del edificio el conde Lugon vio que su vicecomandante estaba de rodillas frente al comandante de los asesinos de dragón del prota, esto casi le da un infarto. Su comandante trató de calmarlo diciéndole que él se encargaría de eso, por lo que rápidamente acudió al caballero para preguntarle lo que había pasado. Pues si lo habían atacado por la espalda se armarían los putazos de inmediato, sin embargo, el hombre le dijo que había perdido en un sparring, por lo que no había mucho que decir. El comandante trató de levantar la moral de todos sus caballeros, sin embargo, el prota salió y comentó que los caballeros del conde Lugon eran una desgracia justamente como su amo. Estas declaraciones le calaron fuertemente al pobre conde Lugon que en ese día le habían dado hasta para llevar, pero que lastimosamente no podía hacer nada para remediarlo, más que seguir aguantando la humillación. El archiduque de Ardan regresó a casa después de lograr su cometido. Por su parte Lourence le preguntó si todo había salido según el plan. Él mencionó que sí, pero que debían seguir vigilando las acciones de la fracción de Lugon, ya que después de semejante golpe no se quedaría quieto. Para ello tendrían que preparar una trampa adecuada. De regreso en su palacio el conde Lugon estaba enfurecido por tanta humillación, además su mayordomo le reportaba que los residentes no se estaban calmando con la reducción de impuestos, pues se estaba corriendo el rumor de que había bajado los impuestos por haber perdido contra el archiduque. El conde se puso loco al escuchar esto, por lo que le ordenó que de inmediato buscara a los responsables de esos rumores y que les diera cuello, pues no permitiría que lo difamaran así. Ahora bien, en su ataque de rabia y al sentir que no tenía ninguna salida el conde Lugon fue visitado por cierta persona. El misterioso hombre pertenecía a la Sociedad Mágica Arcana y era el octavo obispo de la iglesia de Naraxus. Esto tomó por sorpresa al conde tanto que se asustó porque estaba ahí. El obispo le dijo que ellos podían ayudarlo con su problema con el duque de Ardan, pues su objetivo era similar. Para ello le dio cierta insignia que lo ayudaría. La insignia que le dio pertenecía al reino de Leindal, otro reino que era vecino del imperio de Eidern. Estos dos reinos habían estado en fricción por lo que una simple chispa y el fuego de la guerra ardería de nuevo. El maldito traidor del conde Lugon aceptó la ayuda y le dijo al obispo que pondría a sus 10 mejores caballeros incluyendo a su vicecomandante para realizar la tarea. Esto fue reconfortante para el obispo, pues por fin quitarían del camino a su mayor enemigo. Por su parte, el conde Lugon estaba lleno de euforia por tener un excelente respaldo para acabar con el prota, pues muy pronto él se haría cargo de todo el territorio de Ardan. Ahora bien, ya con la premisa de que el conde Lugon estaba tramando una traición hacia su territorio, el prota había estado alerta, por lo que Lourence se había encargado de 6 espías que pertenecían a la iglesia, pero vinculados con el conde Lugon. Este panorama llevó al prota a considerar que ambos, tanto Lugon como la iglesia, se habían unido. Todo con el único propósito de asesinar al duque de Ardan, pues dichos espías se concentraron en descifrar los movimientos del prota y él como un ajedrecista profesional solo estaba moviendo sus piezas, por lo que le pidió a Lourence que soltara un poco de información, pues por el momento él haría un poco de investigación secreta, por lo que no ocuparía escoltas. Ante esto, Lourence refutó al prota, pues aunque no dudaba de sus buenas habilidades, no le gustaba la idea de que el duque anduviera solo por ahí. Por su parte el prota le dijo que de eso se trataba, pues tirar una jugosa chuleta para que los perros salieran por ella y poder atraparlos. Aún así Lourence le dijo que no debía de andar solo, por lo que le recomendó que fuera acompañado de la maga Ilia. Esta mujer se sorprendió y se maravilló cuando supo que el prota la ocupaba, por lo que de inmediato se presentó ante él. Sin embargo, el duque no estaba seguro de si funcionaría, pues Ilia era buena en magia de producción y no en magia de batalla. Ilia por su parte le comentó que no comentara algo sin saber, pues ella también tenía su modo batalla que la hizo ganar el título de archimaga. Ya con Ilia como su compañera el prota partió en su misión secreta para sacar a las ratas de sus escondites. Sin embargo, en todo un mes de inspección no había salido nada de nada, por lo que Ilia pensaba que no había nadie que quisiera atacarlo. El prota le comentó que estaban siendo muy cautelosos para que todo saliera bien. Ahora bien, mientras platicaban Ilia le habló al prota por transmisión de mana que en unos 50 metros había un círculo mágico que bloqueaba el espacio, por lo que si el prota entraba quedaría atrapado en un instante. El duque le dijo que quien tuviera miedo mejor no naciera. En pocas palabras le dijo que aquellos que le tendieron la trampa le faltarían manos para pelársela, por lo que decidió entrar voluntariamente. Momentos después de entrar,
las ratas salieron y con ellas el que los comandaba. El tipo se presentó como el octavo obispo de la iglesia de Naraxus. Además también se reveló que el comandante de los caballeros de Lugon estaba ahí en cooperación con la iglesia. El prota no se sorprendió porque tenía sus sospechas de ello. El comandante le dijo de forma sarcástica que durante los últimos 10 años que el prota estuvo postrado en la cama habían sido los más pacíficos, por lo que su alboroto maníaco terminaba ahí, pues él se encargaría de ello. La trampa era una barrera que aislaba todo. A decir del obispo, el círculo mágico era el de mayor rango en la iglesia, por lo que el prota no tenía posibilidades para salir de ahí. Por su parte, el archiduque comentó que mejor se callara y fueran directamente a los putazos, pues no quería perder el tiempo innecesariamente. Ahora bien, el obispo consideró que ella era la más débil, por lo que de inmediato intentó atacarla. Sin embargo, ella sacó a relucir su verdadero poder con un enorme círculo mágico, hizo que nadie de los que estaba ahí pudiera salir del lugar sin su permiso. El obispo se preocupó al saber el nombre de la archimaga. Pero ya era tarde, pues fue teletransportado a otro lugar. El lugar a donde fue transportado el sacerdote fue un subespacio diferente de su dominio, por lo que de inmediato intentó utilizar su dominio para conquistarlo, pero no tuvo éxito, pues Ilia apareció en ese momento. Al no poder establecer su dominio, el obispo intentó reclutar a la maga, pues le dijo que su iglesia la había estado buscando por todo el continente para pedirle que se uniera a sus filas. Por lo tanto, para que ella pudiera unirse sin ningún problema se le concederían las condiciones que ella pusiera. Sin embargo, ella lo rechazó tajantemente. El obispo, al ser rechazado, le gritó que entonces no tenía caso seguir hablando, pues solo tenía que mandarla con San Pedro, pues si no estaba con ellos estaba contra ellos, y así comenzó la batalla de la maga con el obispo de la iglesia de Naraxus. Por otro lado, el archiduque estaba rodeado por las fuerzas del conde Lugon. Eran 9 caballeros de 6 estrellas y uno de 7 estrellas quien era el que los comandaba. El prota se dijo para sí mismo que era la primera vez que se enfrentaba a varios enemigos poderosos desde que se hizo su regresión temporal. Aún así, no tenía miedo alguno. Después de todo, había luchado con un enemigo que era excepcionalmente fuerte, por lo que unas pequeñas moscas no eran más que eso. Ilia, por su parte, estaba enfrascada en una cruenta batalla con el obispo de la iglesia de Naraxus. Este personaje estaba abrumado por el tremendo poder de la archimaga, por lo que no le quedó de otra que utilizar sus habilidades de la raza dragón. El ataque, denominado como estilo del dragón descendente, hizo que el tipo manifestara en su cuerpo al dragón. Esto sorprendió demasiado a Ilia, pues básicamente era una mezcla de humano y dragón. El obispo se volvió más oscuro y arrogante, por lo que se burló del título de archimaga, pues a sus ojos y con sus nuevos poderes era solo un chiste. Aún así, la maga no titubeó y siguió enfrentándolo. Del lado del duque, él estaba batallando con los caballeros de 6 y 7 estrellas. Para poder soportar los ataques utilizó la técnica de cuerpo de fuego, que prácticamente era recubrir su cuerpo completo en mana de fuego, lo que le hacía poder soportar los ataques de bajo rango. Esto dejó abrumados a los enemigos, pues una técnica poderosa era muy difícil de romper. Sin embargo, el comandante les dijo que la visión de Ardan no era invencible, por lo que si se juntaban y atacaban juntos podían romper dicha técnica. Para prueba de ello es que el prota estaba herido en la parte del pecho. Esto les abrió una pequeña esperanza. Pobres ilusos. El caballero de 7 estrellas instó a los demás a atacar al prota, pues en ese momento no estaba en su 100%, el prota lo esperaba, pues ya no podía utilizar esa técnica otra vez, ya que el desgaste era demasiado. Pero si no lo hubiera hecho habría recibido la mayoría de los ataques, por lo que ahora su mana estaba en un 50%. Aún así, decidió cargar contra todos ellos utilizando sus técnicas de combate a corta distancia, y de un solo movimiento comenzó a cortar a los caballeros enemigos, por lo que uno a uno fue quedando noqueado o desvivido. Sin embargo, el prota también recibió daño, pues diversas partes de su cuerpo tenían algunos cortes y heridas superficiales. Por otro lado, su consumo de mana también fue aumentando, por lo que al final, cuando solo estaban 3 enemigos, tenía un 10% de su mana. La maga Ilia, por otra parte, ya había terminado su pelea con el obispo de la iglesia, a quien traía como un saco de basura, mientras ella decía que había sido demasiado fácil. Los últimos 3 peleadores se asustaron mucho al ver que su hombre más fuerte había perdido miserablemente, por lo que uno de ellos se precipitó y decidió atacar a la maga. Pero Ilia solo utilizó un simple hechizo para mandarlo al otro barrio, por lo cual ahora solo quedaban 2 caballeros que, dicho sea de paso, eran el comandante y vicecomandante de los caballeros de Lugon. En retrospectiva se puede decir que el conde Lugon, en asociación con la iglesia, planearon acabar con la vida del prota cuando él saliera y estuviera solo. Para ello decidieron enviar a sus caballeros más fuertes, y entre ellos estaban tanto el comandante y el vicecomandante. Pero nunca imaginaron que habían subestimado al prota y a su gente, por lo que ese error les saldría caro. Ahora bien, regresando a la pelea, los caballeros no tenían forma de acabar con el archiduque y la maga al mismo tiempo, por lo que ya estaban pensando en cómo escapar. Sin embargo, Ilia les comentó que ella no intervendría en la pelea del prota. Esto calmó la situación de ambos y creyeron que podían tener una oportunidad para completar su tarea, por lo que idearon un plan en el cual el caballero más fuerte atacaría y el segundo daría el golpe final.
El supuesto comandante utilizó su esgrima de los caballeros de León Rojo para atacar al prota, el duque recibió y resistió los ataques, pero ya se había quedado sin mana, por lo que la pelea se estaba poniendo difícil. Ahora bien, mientras el prota pensaba cómo salir de esa, el contrincante aprovechó ese breve momento para tomarlo de las manos y dejar que su compañero le asestara el golpe final. Sin embargo, el prota se vio obligado a utilizar una técnica de la raza dragón para sobrevivir. Dicha técnica consistía en robar energía del contrincante y tomarla como suya, por lo que de un solo tajo rebanó a los dos caballeros y finalizando la pelea. Después de la ardua lucha, el obispo se despertó. Sin embargo, lo primero que observó fue al prota y a su alrededor solo vio los cadáveres de sus aliados. Aunque dicho personaje intentó huir, el prota no lo dejó, pues lo tomó del cuello y le preguntó por la ubicación del arzobispo de su iglesia. Pero el hombre respondió que jamás se lo diría y mientras lo decía utilizaba un hechizo para suicidarse y no revelar nada de nada. Aunque decir que era un hechizo para suicidarse es mucho, la verdad es que el hombre había empleado una técnica de al nivel de la raza dragón, la cual le permitía hacer una transferencia de conciencia, por lo que la persona que estaba ahí no era el obispo real, pues su cuerpo estaba en un lugar seguro. Para que dicha técnica pudiera funcionar se tenía que utilizar un anillo espiritual. Sin embargo, el duque no dejó que el tipo se escapara sin sufrir, pues a último minuto decidió chamuscarle la cabeza para que al regresar a su cuerpo original su mente se dañara y hablara de forma incoherente, por lo que dicho y hecho, el tipo se quedó bien idiota, pues ni siquiera podía juntar las palabras más básicas. Todo este desmadre llegó a oídos del arzobispo de la iglesia, quien preguntaba por lo sucedido. Los investigadores comentaron que estaban investigando pero que no sabían a ciencia cierta lo que había pasado en la batalla, pues lo único que conocían era que el prota estuvo involucrado. Ahora bien, el arzobispo dio un vistazo al resumen de los acontecimientos y entendió que las cosas no estaban marchando según su plan, pues había alguien interfiriendo con ellos, pues recordemos que el mago negro que se encontró con el prota en la mina fue derrotado. Asimismo, el sacerdote encargado de la imprenta de los libros de la raza dragón fue desvivido por el prota, además de que el barón Romenton fue tildado de traidor y ejecutado por lo mismo, por lo que la imprenta se perdió y no solo eso sino que la reproducción de los libros fue prohibido en todo el territorio Ardan. El arzobispo le preguntó a su asistente si el encontronazo del octavo obispo fue provocado por el prota o no. El hombre le dijo que aunque se relaciona, la verdad era que el duque sufrió una emboscada mientras inspeccionaba una aldea acompañado solo de un guardia. Además, los que los emboscaron fueron el obispo y los mejores caballeros del conde Lugon. Esto no pintaba bien para el arzobispo, pues entendía que alguien había metido las manos y para ello consideró que la familia real estaba involucrada. El asistente le confirmó lo anterior, pues según sus investigaciones había movimientos raros e inusuales en los caballeros de las sombras bajo el mando directo del rey. Esto no le gustó para nada al arzobispo, por lo que ordenó que se le asignaran agentes de élite a los caballeros de las sombras, así como también al prota, el archiduque de Ardan, pues querían que vigilaran sus movimientos y prepararse para que pagaran por el maltrato a su discípulo el octavo obispo. Ahora bien, en una ciudad llamada Toledo en los dominios del conde Lugon, uno de los caballeros del prota se reunió con un agente denominado como la Segunda Alma. Este personaje era el líder de una agencia de inteligencia denominada como Nube Blanca bajo el mando de Lourense. El hombre le informó que cierta operación ya estaba preparada, por lo que solo le pedían que evitara los sacrificios de las personas inocentes lo más que pudiera mientras atacaban el castillo principal. El asesino de dragones le dijo que por su honor, llevarían a cabo la operación a la perfección. Al otro día, ciertos rumores corrían por las calles de la ciudad de Toledo. Uno de ellos decía que el conde Lugon había tratado de desvivir al prota utilizando a su comandante y vicecomandante de los caballeros de Lugon, pero afortunadamente el archiduque había salido ileso. Obviamente a los caballeros que patrullaban y habían escuchado los rumores no les agradó que difamaran a sus superiores, por lo que de inmediato amedrentaron a los ciudadanos que estaban platicando. Los caballeros le reclamaron a los ciudadanos que no eran agradecidos con el conde Lugon, pues había bajado los impuestos. Esto enojó a las personas, ya que una les gritó que si habían bajado los impuestos era porque el prota se los había ordenado, por lo que Lugon no tenía ningún mérito en eso. El caballero ordenó de inmediato detener a los rebeldes y meterlos a un calabozo. Ahora bien, el agente de la Nube Blanca se levantó en ese momento y les gritó a todos los demás que lucharan por su libertad y así comenzó una revolución. Sin embargo, los caballeros atacaron furtivamente, pero fue ahí cuando entró el caballero de Ardan conocido como Manhattan. Los caballeros entendieron que el hombre era fuerte, por lo que comenzaron a cazarlo de forma que no le dieran oportunidad, pero solo fue una masacre unilateral, pues el hombre en unos movimientos acabó con todos los caballeros. Manhattan estaba sorprendido por la esgrima que les había enseñado el prota, pues pudo vencer a varios caballeros de 6 estrellas él solo. Ya con los hombres en el piso, los ciudadanos celebraron por la victoria. Todo el escándalo llegó a los oídos del conde Lugon, quien se puso furioso por lo sucedido. Su empleado le dijo que tanto el comandante como el vicecomandante no se habían comunicado todavía, por lo que había la posibilidad de que ya no estuvieran vivos. Esto dejó en estado de alerta al conde.
pues creía que el prota ya había desplegado en secreto a sus caballeros para luchar contra él. En ese momento creyó que lo mejor era designar a un nuevo comandante temporalmente. Sin embargo, las sorpresas estaban a la vuelta de la esquina, pues otro reporte llegó en ese momento en el cual se informaba que el prota había capturado el exterior de la ciudad de Toledo y por si no fuera poco el mismísimo archiduque estaba liderando la avanzada. Al conde le quedó muy poco margen de maniobras, por lo que solo pudo decidir reunir a todas sus fuerzas para resistir el ataque del prota. Ahora pasamos a los muros de la ciudad en donde los guardias estaban asustados por la cantidad de personas que se habían reunido en las afueras y todas lideradas por los caballeros asesinos de dragones. El comandante de los caballeros de Ardan llamado Nerian era un caballero de 7 estrellas. Este hombre le gritó a los guardias que se entregaran y se rindieran al dueño original de la tierra. Todos los ciudadanos gritaron al unísono que el conde Lugon era el traído que debía ser castigado por el archiduque de Ardan. Aunque la mayoría de los guardias se asustaron, el líder les comentó que no temieran pues tenían de su lado a la unidad de magos de 4º nivel que los ayudaría a sobrevivir. El líder ordenó atacar a las fuerzas rebeldes utilizando ballestas mágicas. Sin embargo, el ataque fue detenido por el aura del prota que interceptó la gran cantidad de flechas. Al mismo tiempo ordenó a sus caballeros atacar a los guardias y magos que estaban en la cima de los muros. Todos al mismo tiempo acabaron con la unidad mágica, por lo que ahora ya no tenían defensas. Por otro lado, una vez que los magos fueron aniquilados, el prota ordenó a su comandante que después de que se abrieran las puertas del castillo debía formar una unidad para que cazaran al conde Lugon. Nerian entendió y comenzó a ejecutar la orden. Ahora bien, no muy lejos de ahí el conde Lugon y su familia corrían por sus vidas a través de un pasillo secreto, ya que momentos atrás el mayordomo de la familia le informó que la situación se había salido de control, pues los rebeldes ya habían entrado al palacio, por lo que muy probablemente irían por su cabeza. Por lo que le recomendaba que se rindiera pues no podría enfrentar al prota. El conde Lugon era reacio a rendirse, pues solo de recordar lo que les había pasado a los demás condes que habían sido derrotados por el prota, le asustaba, por lo que decidió retirarse y reunirse con cierto marqués denominado como el Tanis. Por lo tanto, ordenó a su mayordomo que preparara todos los tesoros de su caja fuerte para salir huyendo como ratas cobardes. Ahora bien, a mitad de su huida fueron interceptados por personas sospechosas. Los sujetos le preguntaron al sujeto si era el conde Lugon. Sin embargo, lejos de contestar, uno de los guardias atacó a los hombres, pero fue desvivido por una misteriosa magia negra. Los sospechosos eran parte de la iglesia de Naraxus, por lo cual este hecho desconcertó al conde Lugon, pues hasta hace un momento tenían una relación de aliados. Los atacantes eran el 4º y 7º obispo. Ellos querían tener una charla con Lugon, por lo que no había necesidad de dejar vivos a los demás. Tiempo después los caballeros de Ardan llegaron al lugar de la masacre y encontraron al conde y a sus familiares desvividos. La mayoría de los tesoros estaban intactos. Por lo que Lourence se preguntaba lo que realmente había pasado, así como la identidad de los atacantes, y por lo que lograba entender era que desde el principio apuntaban solo al conde Lugon. Manhattan, el vicecomandante, informó que, observando las marcas, así como el man restante, el asesino era un gran maestro más allá de las 6 estrellas. Lourence le preguntó si solo era un asesino. El caballero le comentó que sí, pues todas las personas habían sido desvividos de la misma forma. Además había sido con una mezcla de habilidades de la raza dragón. Iria por su parte concluyó que había 2 personas sospechosas de los asesinatos, pues, aunque la mayoría habían muerto de la misma forma, el conde por su parte había sido desvivido de forma diferente, pues por los indicios pareciera que fue torturado hasta el final, por lo que probablemente le sacaron toda la sopa. Lourence se preguntó por la identidad de los atacantes. Esta duda fue respondida por el prota, pues dijo que claramente había sido la iglesia de Naraxus. Ante esto Lourence cayó en cuenta de que el 8º obispo era discípulo del arzobispo, por lo que probablemente estaban eufóricos tratando de descubrir lo que le había pasado y así culpar a la persona correspondiente. El prota intuyó que la identidad de los asesinos eran obispos, pues la iglesia comenzó a jugar en serio ahora que había inutilizado a uno de ellos. Lourence le comentó que los movimientos de la iglesia eran inusuales, pues habían sacado a diversos espías que tenían en el ducado de Ardan para mandarlos al castillo de la familia real. Todo en la suposición de que el rey era quien estaba manipulando al prota para que se enfrentara a la iglesia. El prota comentó que eso era bueno. Además, en la derrota de Lugon había logrado obtener parte de su anillo corporal que solo él podía manejar. En ese momento Lourence le dijo al prota que no debían perder esa oportunidad de oro, pues podían hacer que tanto la iglesia como la familia real se enfrentaran entre sí. Ella le dijo que se aseguraría de que el rey se viera obligado a moverse, por lo que para ello debía hablar con el marqués de Bloten y el enano popolense. Ahora bien, en la mansión del marqués de Bloten, el marqués estaba teniendo una charla a distancia con el duque de Ardan. El duque le estaba contando la situación entre el ducado de Ardan y la iglesia de Naraxus. El marqués se sorprendió tanto cuando escuchó que el conde Lugon había sido asesinado por miembros de esa terrible secta.
El plan del prota era brindarle una oportunidad al rey para tomar medidas contra la iglesia, pero para ello debían tumbar las relaciones de la antigua familia real con el herrero Williams. El marqués lo entendió pues creía que eliminar las facciones religiosas dentro del palacio podía ser una purga muy buena. El archiduque mencionó que si a través de la autoridad del vizconde se podían obtener pruebas de un trato inquebrantable entre la séptima familia real y la tribu de los dragones, esta familia sacaría las uñas para oponerse a cualquier tratado en el futuro. Por su parte el marqués comenzó a analizar la situación y se dio cuenta de que probablemente otros países ya habían sido controlados por la tribu del dragón, por lo que era una buena oportunidad para que su majestad el rey, quien todavía era hostil a la tribu, pudiera hacer algo al respecto y quedara bien con la gente. Por lo tanto, dicho marqués aceptó la misión de rejuntar las pruebas para que pudieran hundir a la séptima familia. Ahora bien, en las instalaciones del conde Chaimón, el hermano menor del prota estaba practicando con uno de los caballeros de ese palacio. Aunque al principio se pudiera pensar que el joven hermano del prota era débil, la verdad era que estaba avanzando poco a poco y comenzaba a dar señales de una fuerza formidable. Todo esto se daba en contexto de que el prota había estado ganando los territorios de su familia, ya que el antiguo mayordomo Hans le había estado informando de todos los sucesos relacionados a Ardan, por lo que tomó conciencia y decidió aumentar su fuerza. Para ello tuvo que liberar su oscuridad y alcanzar la llama negra, llama que era característica principal del antiguo Ardan. Recordemos que el archiduque no tuvo las llamas negras porque las consideró defectuosas y en su caso obtuvo la llama blanca, que era un poder más potente que la llama negra. Aún así el pequeño hermano estaba entrenando arduamente para cuando llegara el día de liberarse estuviera completamente bien fornido. En el sparring el pequeño hermano demostró lo poderosa que eran sus llamas, tanto que el caballero que estaba luchando con él se tuvo que rendir para no ser lastimado. Esto fue observado por el conde Chaimón, quien halagó al tercer príncipe del ducado de Ardan, pues por fin estaba mostrando la fuerza digna de ese ducado. El conde sabía muy bien cómo hacerse pasar por buena gente delante de otras personas, ya que después de los halagos hacia el pequeño hermano le entregó una píldora para que aumentara su fuerza. Todo esto mientras le preguntaba sobre los movimientos recientes de su hermano el archiduque. El joven le dijo que había escuchado el rumor de que había derrotado al conde Lugon. El conde le dijo que efectivamente Lugon había sido derrotado, por lo que ahora el archiduque estaba tratando de implementar el método de sucesión tradicional de la casa Ardan, que también era conocido como la ceremonia de iluminación. El joven le dijo que probablemente su hermano no permitiría que él participara en la ceremonia de sucesión, pues lo más probable es que intentara oponerse. El conde Chaimón le dijo que no se preocupara por eso, pues él se encargaría de todo para que se convirtiera en el nuevo señor de Ardan. Ahora bien, el conde Chaimón tuvo la destreza de contactar al prota para decirle que otros miembros de la familia Ardan participarían en la ceremonia de iluminación para suceder el ducado. El prota le dijo que todavía no cumplía los 20 años para tener dicha ceremonia. Sin embargo, el conde Chaimón le contestó que no necesariamente tenían que esperar a que él se convirtiera en un adulto. Después de todo, el consejo de ancianos del Senado tenían mucha influencia que el prota no podía pasar por alto. El conde Chaimón le dijo en un tono burlón que muchas cosas podrían suceder en la ceremonia, por lo que se volverían a encontrar dentro de un mes. Además, si el prota no asistía lo considerarían una traición a su tradición. Todos los presentes en la sala donde estaba el archiduque estaban escuchando la conversación. Por otro lado, la hermana del prota preguntó qué haría, pues en la ceremonia el candidato a archiduque tiene que demostrar su poderosa llama negra para ser elegido. El prota le preguntó a Lourence si pensaba lo mismo que su hermana. La chica no supo qué contestar, por lo que al prota no le quedó de otra que comentarles que no retrocedería. Después de todo, se había estado trabajando arduamente y se había planeado todo con el objetivo de llevar a cabo la ceremonia de iluminación, por lo que no había por qué titubear. Con la ceremonia cerca, el prota les comentó a sus allegados que era hora de regresar a casa, es decir, a la capital del ducado de Ardan, por lo que debían hacer las maletas y empacar todo lo necesario para mudarse a su nuevo hogar. Ante tal suceso, los empleados comenzaron a trabajar para que todo estuviera muy bien. Ahora bien, en el centro de todo ese trabajo estaba Lourence, quien estaba distribuyendo las tareas de forma óptima para que fuera más rápido terminar la tarea. Ahora bien, la chica recordó que tiempo atrás el prota había hablado con ella respecto a su salud, pues le comentó que todas las noches ella se tomaba 2 botellas de ron para poder dormir bien y que apenas se alimentaba con algo. El duque le dijo que le agradecía su arduo trabajo, pero tenía que cuidar su propia salud, pues si seguía así no podría mantenerse junto a él mucho tiempo. La chica toda temblorosa asintió diciendo que todo era verdad. El prota le comentó que no la estaba reprendiendo, pues solo quería que ella se cuidara más y que comenzara a confiar más trabajo en otras personas de confianza. Por lo tanto, el duque le dio una caja con un artefacto que ayudaba a recuperar la energía. Además le ordenó que tomara un buen descanso. Regresando al presente, Lourence miró la bonita pulsera que le había regalado el duque y sonrió, pues era una seña de que su señor se preocupaba por ella. Esta hermosa sonrisa fue vista por un guardia, quien se asustó por ello, pues pensaba que el señor Lourence haría resonar los gritos desgarradores de la prisión subterránea. Por si no lo sabían, Lourence es considerada un hombre,
por lo que hay muy pocas personas que saben sobre su identidad y su género. Ahora bien, regresando con el prota, él estaba en una habitación practicando su llamarada, pero fue interrumpido por su hermana mayor quien le dijo que ya todo estaba listo para partir. El prota asintió y comenzaron el viaje de regreso al castillo de Londinium, capital del ducado de Ardan. Pronto llegaron a la ciudad y las personas se conmovieron cuando el verdadero dueño del lugar llegó de nuevo. Sin embargo, la ciudad estaba en una deplorable situación, pues la marginación y la pobreza se podía ver por doquier. Laurence estaba indignada por el saqueo y los altos cobros de impuestos, por lo que consideró que fueron bandidos los que arrasaron con el lugar. La duquesa la calmó para que no hiciera una tontería, mientras ella pensaba que su hermano tenía que demostrar su verdadero poder contra el consejo de ancianos para que dejaran de afligir a su pueblo. El conde Chaimon salió a recibir al prota. Él le comentó que todo ya estaba preparado para iniciar la ceremonia, por lo que debían acompañarlo al salón de banquetes. El prota no esperó más y decidió entrar de inmediato. Por su parte, el conde Chaimon no sabía el por qué el duque estaba con mucha confianza, pues por mucho que hicieran no sería capaz de demostrar su llama oscura. Ante tal incertidumbre le dijo que tenían que ir primero al banquete y posteriormente se haría la ceremonia. Sin embargo, el prota de forma amenazante le contestó que se dejara de tonterías y cancelara toda su faramalla, pues no podía tolerar a los traidores que habían arruinado sus tierras. El conde Chaimon se tragó todo su enojo, pues no era el momento para pelearse con él, además ya había hecho todas las preparaciones para encargarse de él. El prota y compañía llegaron al lugar donde se haría la ceremonia y antes de que él bajara a la plataforma, la maga Ilia le transmitió a través de pensamiento de mana que había un círculo mágico instalado como trampa en el centro del lugar. El prota le dijo que no habría problemas pues nunca se le cruzó por la cabeza que todo terminaría de forma amable y sin trampas. Cuando el duque ingresó a la arena todos los espectadores se volvieron locos y comentaban que lo que estaba por venir sería demasiado épico. Ahora bien, en ese momento el hermano menor del prota ingresó a la arena acompañado del conde Chaimon y sus guardias. El prota por su parte observó que su hermano menor había crecido mucho desde que había salido de su lado. El conde Chaimon fue quien comenzó a dirigir la ceremonia, pues argumentó que los actores principales ya estaban en la escena por lo que era mejor continuar con el show. Sin embargo, el prota lo detuvo y le dijo que aún faltaba su segundo hermano, pues eran 3 los candidatos a archiduque de Ardan. El conde le comentó que había tratado de comunicarse con él, pero no hubo respuestas afirmativas, por lo que no podían tomarlo en cuenta. Ahora bien, dejando de lado ese tema, el conde Chaimon declaró que iniciarían la ceremonia de sucesión del ducado de Ardan número 18, toda la multitud se puso eufórica, pues por fin tendrían a su nuevo patriarca. Después de una breve vista entre el prota y su hermano, el primero en atacar fue el menor, pues quería mostrarle que tanto había mejorado desde la última vez. Cuando el pequeño hermano trató de sacar su llama negra, el conde Chaimon hizo su movimiento pues a lo lejos estaba un grupo de magos que comenzaron a trabajar para darle al joven una inmensa cantidad de mana. Esto lo preocupó, pero el prota le dijo que liberara todo ese poder y que confiara en él. A lo lejos un grupo de personajes estaban admirando la cantidad de poder que podía soportar el tercer hermano, pues incluso superaba a su padre en cantidad. Por su parte Chaimon consideraba que la victoria ya estaba en su bolsillo pues el prota no estaba mostrando su llama negra, por lo que no habría nada que hacer. Por su parte, el duque estaba concentrando su mana para mostrar su llama negra y después de unos instantes un intenso mana se liberó, dejando en confusión a los personajes que estaban en los balcones de la nobleza. Chaimon no entendía qué estaba pasando pues sus reportes de inteligencia apuntaban a que el prota no tenía tal poder. Aún así decidió no darse por vencido. Después de todo había desplegado un círculo mágico que harían que las llamas del tercer hermano fueran más potentes que las del propio archiduque. Mientras Chaimon maquinaba sus planes, el prota extendió su mana y comenzó a hablar más fuerte, pues quería que todos los nobles ahí presentes escucharan que hasta ese momento el símbolo de poder de Ardan había sido la llama negra. Sin embargo, había descubierto que esa técnica era imperfecta, por lo que les enseñaría el verdadero símbolo de poder de Ardan y diciendo eso, el prota comenzó a reunir mana de nuevo y su resplandor negro desapareció, por lo que en su lugar apareció una llama blanca pura. Esta nueva técnica dejó a todos pasmados y confusos, pues dicho poder solo había sido empleado por el primer jefe de la familia, por lo que era una técnica legendaria. El prota aprovechó para decirles que la llama negra fue un grillete que impidió al ducado a ir más allá de lo trascendente, por lo que ahora el futuro de Ardan sería esa llama blanca. Ante tal alboroto el tercer hermano se arrodilló ante su hermano y declaró que según las leyes del ducado, admitía la derrota y ofrecía su lealtad a su hermano mayor, el verdadero archiduque. Esto causó furor a todos los espectadores, pues ya se había decidido al nuevo patriarca. Sin embargo, Chaimon estaba pasmado porque sus planes se habían arruinado en grande, por lo que el prota lo instigó a dar el veredicto de la competencia. Muy a regañadientes el conde comenzó a hacer la declaración del ganador, pero en ese preciso momento una voz a lo lejos gritó que se detuviera. Un nuevo personaje había llegado. El sujeto comentó que todavía no se había decidido quién se convertiría en el jefe de la familia. El prota sintió que el poder que emanaba era muy siniestro. Sin embargo, no reconocía al hombre.
No pasó mucho para que su hermana mayor gritara el nombre de su segundo hermano, así es mi gente. El tipo era el segundo hermano del prota. Un drama familiar bien intenso se despegó, pues el segundo hermano declaró que no había nadie más calificado que él para que se convirtiera en el jefe de Ardan y por ende se lanzó de lleno contra el prota. Ambos chocaron sus espadas y un estruendo se escuchó. El duque consideraba que el mana que rodeaba a su hermano no era normal, pues aparte de siniestro también sentía que era inmundo, por lo que lo único que se le venía a la mente era que alguien de cierta familia imperial había dañado a su hermano. Ante tal situación, el duque tenía que actuar rápido, por lo que comenzó a atacar a su hermano con la llama blanca para purificar su energía oscura. Por otro lado, todas las personas presentes estaban confundidas por tales giros en los acontecimientos, pues no entendían lo que realmente estaba pasando. Ahora bien, los caballeros del prota observaron que, aunque el prota tenía una llama más pequeña, estaba devorando a la llama siniestra de su hermano. Ahora bien, todo estaba siendo manejado por el prota y cuando estaba a punto de dar el último golpe, alguien interfirió en la pelea. El prota reaccionó de inmediato y atacó al hombre, pero el ataque no le hizo nada al caballero. Los espectadores se sorprendieron por la identidad del atacante, la cual era el trascendente conde Marek perteneciente a la familia Lassian, una de las 7 familias del imperio. El conde Chaimon estaba asustado por la llegada del nuevo personaje, pues probablemente la familia del ducado de Lassian estaban interesados en tomar el poder de la familia Ardan, y lo peor de todo era que el tipo al que habían enviado era un caballero de 10 estrellas. Ahora bien, el conde Marek de la familia Lassian le reclamó al prota por intentar matarlo, pues el ataque que recibió era muy fuerte. El prota se disgustó por el sarcasmo en las palabras del caballero, pero le mencionó que cualquiera que se meta en un duelo mortal no debería reclamar nada incluso si muriera. Aunque el prota aparentemente estaba confiado, la verdad era que estaba un poco temeroso de que un caballero sin habilidad defensiva hubiera salido ileso de sus potentes llamas blancas, pero por si no fueran suficientes problemas, otro personaje se unió a la discusión. El tipo era conocido como el líder de la fracción oscura del duque Ágiles y un archimago de 8º rango. El caballero Marek de Lassian comenzó a decir que 2 semanas atrás había recibido una carta de la familia Lassian y la familia Ágiles en donde se le mencionaba que Terrón no estaba preparado lo suficiente para entrar en batalla por la sucesión. El prota se dio cuenta de la trama de los hombres. Aún así consideró que la fuerza del tipo no era tan extraordinaria como lo hacían sonar, pues aunque lo llamaban un caballero de 10 estrellas, la verdad era que solo era un superhumano de 9 estrellas. Sin embargo, su masivo mana era un problema más serio. Aún con todos estos en contra, el prota le preguntó al hombre qué es lo que haría. El conde mencionó que pospondrían la ceremonia, pues el poder del segundo hermano Terrón era inestable, pues no había tenido el tiempo suficiente para prepararse. El prota se molestó por eso, pero no lo demostró y en su caso le refutó al caballero por la situación actual de su hermano. El conde Marek con una sonrisa burlona le comentó al prota que no tenía idea de lo que mencionaba. El hombre declaró que la ceremonia no era válida, por lo que ellos prepararían una adecuada más adelante, por lo que llegado ese momento se comunicarían con él. Obviamente el prota no estaba tan contento, por lo que ya no se pudo contener más y atacó al hombre directamente y por la espalda como el macho que era. Sin embargo, el ataque fue esquivado con facilidad. Una pelea desigual comenzó y el prota se mantenía en la ofensiva. Sin embargo, el rival no mostraba signos de ceder. Ahora bien, lo más sorprendente fue que ese caballero que no pertenecía a Ardan pudo despegar la llama negra. Esto hizo que el tercer hermano se asustara de verdad. Lo mismo sucedió con la hermana mayor que no entendía cómo el poder de su familia estaba con otra familia imperial, por lo que lo único que podían decir era que alguien habría filtrado el legado familiar y no solo eso sino que incluso pudieran manejarlo a tal versión. Aún así, el prota seguía atacando furtivamente, pero sin lograr conectar un golpe decisivo. El conde Marek por su parte estaba un poco sorprendido por la fuerza del prota quien apenas era un caballero de 7 estrellas. Sin embargo, el mana que poseía era insuficiente para poder hacerle frente. O eso era lo que creía, ya que el prota lo comenzó a obligar a defenderse y a lanzar ataques. Después de cruzar varios ataques el prota pudo observar que la llama negra del caballero era más estable que la llama de su hermano Terrón, lo que demostraba que su hermano fue utilizado como sujeto de pruebas para descubrir el secreto de la llama negra. Además había una probabilidad que en el experimento trataron de cultivar emociones negativas mediante el lavado de cerebro, razón por la cual su hermano estaba en tal situación. Al pensar todo lo que pasó su hermano menor, el prota se enfureció y declaró que acabaría con ellos. Para lograr su objetivo utilizó la técnica encarnación de las llamas blancas e intentó detener la espada de su contrincante, aunque fue por un pelo, salió ileso y atacó directamente al cuello del caballero. Aunque el ataque fue directo el daño no fue grave, pues el hombre solo tenía una ligera cortada. Sin embargo, esta acción hizo se pusiera muy enojado, pues creía que el prota era demasiado arrogante, por lo que ya no dejaría que un mocoso como él lo siguiera humillando. El conde desplegó una llama negra con mucha intensidad asesina y se lanzó de lleno para acabar con el prota. Sin embargo, al momento del choque ambos fueron detenidos por un tercero. El personaje que los detuvo era un emisario del rey de la nación,
por lo que exclamó a los dos combatientes que dejaran de luchar, pues traía un edicto real. Tras decir eso, el hombre desplegó su aura para anunciarles a todos que haría la lectura del edicto de su majestad el rey. Todos los presentes se arrodillaron para escuchar el mensaje. Ahora bien, la única persona que no se arrodilló fue el prota, quien como todo un alfa permaneció de pie. Obviamente esto no le causaba gracia al mensajero, pero no podía hacer mucho ya que el prota tenía la inmunidad real. En el edicto el rey halagaba las habilidades que había mostrado el prota. Sin embargo, la ceremonia de sucesión había sido muy anticipada, por lo que temporalmente nombraba al prota como el jefe de la familia Ardan por un periodo de tiempo de 1 año. Después de que transcurriera el tiempo, se volvería a celebrar dicha ceremonia para así reconocer de forma definitiva al nuevo jefe de Ardan. Muchos de los presentes estaban felices por la noticia, otros estaban satisfechos y los últimos estaban devastados, pues 1 año era tiempo suficiente para que fueran borrados de la existencia. Sin embargo, el único que no estaba de acuerdo con ese edicto era el propio duque, pues su hermano menor estaba siendo utilizado como una marioneta, por lo que no permitiría tal abuso de poder. Antes de que el prota comenzara a hacer un verdadero desmadre, el mensajero real le dijo que la facción del rey estaba de su lado, aunque era muy lamentable la situación de su hermano menor. Todavía no era el tiempo para actuar. Además, si dejaba pasar el incidente, él personalmente lo recompensaría. El prota preguntó por la recompensa. El hombre le dijo que pagaría generosamente el costo de reconstrucción del ducado. El prota aceptó a regañadientes, pues al final entendía que con su nivel de fuerza actual no podía ayudar a su hermano, por lo que debía volverse fuerte sí o sí. Ya con el permiso del prota, el mensajero anunció que el 18º jefe del ducado de Ardan era el archiduque Ethan Arden. Todos los ciudadanos y allegados al prota celebraron con felicidad y ojito. La duquesa hermana del prota se aferró a los brazos de un caballero que fungía como su guardaespaldas, por lo que probablemente haya un romance que no le va a gustar al prota. Ahora bien, los más afectados con ese anuncio era el conde Chaimon y su gente, pues con el nombramiento temporal del prota, él ya no tendría nada de influencia en el ducado, y no solo eso, sino que lo más probable era que el prota lo tildara de traidor y lo persiguiera como a un perro. Por lo tanto, decidió irse junto a su caballero, pues ahora que las cosas se habían tornado así era necesario irse del lugar. Ya en el carruaje el conde Chaimon estaba haciendo una rabieta, pues todos sus planes habían salido muy mal. Primero el tercer hermano lo traicionó, luego la llegada del segundo hermano acompañado de 2 de las 7 familias imperiales, y por si no fuera poco, el rey terminó reconociendo al prota. Entendió que estaba salado con ganas. Más tarde en la noche, el comandante de los caballeros de Chaimon estaba organizando su fuerza militar mientras les decía que el prota se había convertido en jefe de la familia. Sin embargo, había utilizado trucos y movimientos cobardes para lograrlo. Por lo tanto, se refugiarían en el condado de Ayaim en el este y más tarde lanzarían un ataque con el apoyo del marqués Fractal. El conde Chaimon se refugiaba en esa esperanza vacía de poder recuperar el poder de Ardan. Sin embargo, el prota jamás lo dejaría ir, por lo que en ese instante aparecieron los asesinos de dragones para acabar con la rebelión del conde Chaimon. El comandante Nerian ordenó a sus caballeros que atacaran a los remanentes de Chaimon. Los caballeros del conde respondieron al ataque, mientras que el comandante le pidió a su señor que se fuera a buscar un lugar seguro en lo que lidiaban con los intrusos. Sin embargo, el comandante Nerian de Ardan atacó al comandante de Chaimon. Nerian por su parte le comentó a su rival que le daba la oportunidad de rendirse obedientemente sin la necesidad de ver sangre entre ellos. El problema fue que el tipo estaba muy idiotizado por Chaimon, por lo que decidió luchar hasta el final por su señor. Nerian logró repeler el ataque enemigo, pero fue sorprendido por un ataque cobarde a su espalda. Sin embargo, no se acobardó y logró herir de gravedad a su contrincante. El caballero Nerian le volvió a mencionar al contrincante que se rindiera, pues sería perdonado, pero el hombre fue testarudo hasta el final, y en un último soplo de vida el hombre lo dio todo en su último ataque, pero para su desgracia fue muy lento y lo mandaron con San Pedro. Con el hombre más fuerte fuera de combate, todos los demás fueron arrestados. Entre ellos estaba el conde Chaimon y otros nobles allegados a él. Ahora bien, en la mansión del duque Lassian el conde Marek estaba informando de todo lo sucedido en el territorio de Ardan a su señor, quien estaba sorprendido que el prota fuera en verdad fuerte y tuviera algunas buenas habilidades. El conde Lassian mencionó que debían reunir a las 7 familias imperiales. Bien mi gente, llegamos al final de este resumen. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su poderoso like y compartir el video, así me ayudan a difundir más mi contenido. Mi nombre es Dagrom y los invito a ver mis otros videos.